Bueno, como lo primero que vamos a ver antes de empezar, sobre todo la semiología de tórax, es ver los síntomas que acompañan a este paciente que viene con un problema respiratorio. Este tiene una gama de síntomas sabidos y por haber, y bueno conocerlos como parte de nuestra formación y para momento de diagnosticar alguna patología, ¿no? Y bueno, lo primero que llega el paciente, por lo primero que llega es dolor y tiene sus diferentes características, ya sea su localización, de repente hay un lugar específico que le duele al paciente, pues nos indicaría en qué parte le duele, si este dolor se irradia o si es referido hacia otra zona. La intensidad por la cual es este dolor, recuerda que aquí utilizamos mucho la escala de EVA, que va de 1 a 10, siendo 1 en una escala 1 siendo bastante tolerable el dolor y 10 pues un dolor bastante intenso, bastante fuerte. La cronología también se puede conocer el dolor, hasta cuánto presenta el paciente, se puede especificar aquí si se acuerda, depende con bastante detalle, los meses, el tiempo, la hora, pues sería excelente, ¿no? Para después al momento de hacer su historia clínica tener más específicos. Los factores que lo agravan, pues de repente alguna posición, alguna actividad o alguna ingesta de algo, pues agrava este dolor. O si lo calman, pues de repente igual, ¿no? Alguna actividad, alguna ingesta, algo que tome, por la cual calmaría este dolor. Y bueno, apuntar todo eso ya que es relevante para el momento de hacer una historia clínica. Tener en cuenta aquí también que el dolor puede ir acompañado de algún otro síntoma, ya sea náuseas, vómitos, entre otros. Bueno, y otro síntoma a tener en cuenta es disnea. Disnea, recuerda que teníamos 4 grados de disnea, a leves movimientos, ¿no? A moderados esfuerzos, a grandes esfuerzos y una disnea bastante, ya sea el decúbito y que es el grado 4 que muchas veces en algunas bibliografías lo hablan como ortopnea, ya el grado 4 de disnea. Es bueno revisar estos puntos y las características para poder clasificarlo y describirlo en un momento de la historia. En lo que se refiere a cianosis, pues vamos a hablar de que hay tipos de cianosis central y periférica. Revisen en qué zonas se entallan mucho, pues pero ya ahí pueden deducirlo, ya que si hablamos de una central, pues mayormente se va a encontrar en zonas de la cara, y es en labios, en alas de la nariz, ¿no? Vamos a ver ese tipo de cianosis. Y periférico, pues obviamente, como el mismo nombre lo dice, está la periferia, que serían los mismos superiores e inferiores. Entonces, eso es tener en cuenta. Revisen también acá el punto del fenómeno de Raynaud, que sería interesante conocerlo. Y si el paciente pues presenta una disnea bastante crónica, con bastante tiempo de este síntoma, pues el paciente va a venir con un signo bastante llamativo, que es los dedos en palillo de tambor, los dedos del miembro superior o de la mano. Parecen, si ustedes se acuerdan, han visto una baqueta que tocan el tamborcito, la batería. Tienen como una bolita arriba y los dedos del paciente son igualitos. Y eso se denomina como dedos en palillo de tambor. En términos más técnicos, se denomina como acropaquia. Incluso si nos piden otro nombre, pues lo pueden encontrar como clubbing. Eso es respecto a cianosis. Otro síntoma de la tos. Recuerda que acá hay características propias de la tos, de acuerdo al tipo que sea, la coloración, entre otros. Como les había mencionado, el libro que usé de base aquí es el SUROS, y por el cual, antes de detallar y hablarles de ese tipo de los tipos que hay una clasificación de una bibliografía que nos dice que hay tipos de tos de acuerdo a la cronicidad. Una tos aguda, hablamos de menos de 3 semanas, una tos subaguda de 3 a 8 semanas y una tos crónica pues mayor a 8 semanas. Y luego tenemos una gama de características de la tos, que puede ser una tos seca, una tos crasa o húmeda, una tos apagada, una tos acoplada, una tos emetizante. Esta mayormente emetizante cuando nos dicen que viene acompañado, por ejemplo, de vómitos, y una tos contenida. No conocemos el esfuerzo de que toser y no tosemos, pues es una tos contenida. Este es un síntoma relevante del sistema respiratorio, ya que la tos es un mecanismo de defensa o un mecanismo un reflejo por el cual el sistema respiratorio quiere eliminar o sacar algún microorganismo
o algún agente extraño de ahí, no, que no pertenece a esa vía. Otro síntoma a tener en cuenta es la expectoración, o lo que la saliva, ¿no? O el esputo que eliminamos mayormente ante como estamos enfermos, ¿no? Recordad que a veces si eliminamos saliva o expectoramos cierta cantidad de esputo, y lo normal es encontrar un aproximado de 100 mililitros, ¿no? de esputo de una coloración entre blanca y transparente. No es lo normal, las características normales. Y pues lo que tenemos que tener en cuenta en el esputo pues son características también, así como olor, que nos va a llevar a un diagnóstico, como es el color del esputo, la viscosidad, el olor, el sabor, el aire que presenta. Si hay presencia de aire, mayormente si hay aire, pues vamos a encontrar pacientes que sufren de, por ejemplo, de asma, o vamos a encontrar este tipo de pacientes con ese tipo de esputo. Y pues, ya, entre ya de que sabor, pues antes utilizaban o saboreaban ese esputo, pues actualmente es bastante asqueroso hacerlo, así que no se aplica, no lo vayan a hacer. Y pues tener en cuenta que hay tipos de coloraciones de esputos, ¿no? Estas blanquecinas o ligeramente amarillas, un amarillo verdoso, normalmente de amarillo verdoso es por problemas infecciosos, ¿no? Verde también pues son problemas infecciosos por mayor cronicidad. Un rojo rutilante siempre y cuando, pues recordar que puede ser sangre el que está viniendo, o un color rumbroso. No sé si han visto cuando se oxida el clavo, así casi de esa coloración, ¿no? Que también puede ser acompañado un poco de sangre, ¿no? Por el cual se encuentra rumbroso. Y Suro nos habla de una clasificación muy interesante de tener en cuenta, que es lo que es broncorrea, cuando el paciente elimina de 400 a 500 mililitros en 24 horas. Lo que le nombré del esputo en 100 mililitros, sí, también es en 24 horas, así que es bastante marcada la diferencia para que puedan tener en cuenta. Y un término que utilizan mucho también es vómica, que es la expulsión brusca o masiva con pus, casi así como la tos, pero viene acompañado de pus y también es parecida, pero como le vuelvo a mencionar, tiene pus, ¿no? Pues se denomina en términos vómica. Y acá tener en cuenta un poco lo que es hemoptisis. Es muy parecido a la tos, sin embargo aquí hay rasgos sanguinolentos, o lo que habíamos visto ya de un color rojo rutilante, suele venir así la hemoptisis. Y pues el paciente, si ustedes le enseñan el pañuelo o el papel que está tosiendo, pues tiene rasgos hemoptoicos o líneas así de sangre. Mayormente vamos a encontrar hemoptisis en un paciente con tuberculosis, mayormente vamos a tener un paciente así. Hay que saber diferenciar mucho de la hematemesis, que la hematemesis si bien la hemoptisis viene de la vía respiratoria, sangre de vía respiratoria como líneas, como rasgos sanguinolentos. La hematemesis viene de la vía digestiva. Ella también viene acompañada mayormente con con el bolo alimenticio, y es ácido, ¿no? Ya que al venir de la vía digestiva es una sustancia ácida, ¿no? Que viene. Sin embargo, la hemoptisis es una sustancia alcalina. Entonces es bueno diferenciar esos términos, hemoptisis de hematemesis. E incluso hay ciertas personas que lo confunden con lo que es epistaxis, pero epistaxis es una sangre proveniente de la nariz. Así que no tiene mucha relación, pero es bueno entregar siempre y cuando se vayan a confundir en eso. Entonces, estos son los síntomas que propiamente va a llegar mi paciente con un problema respiratorio. Les quería tallar en eso para que puedan indagar y puedan ver que es relevante para un buen diagnóstico. Ahora lo que vamos a hablar es sobre los rasgos básicos del sistema respiratorio. Pues lo que vamos a iniciar con lo que es la inspección. Entonces, a la inspección, como ya sabemos, la inspección pues inicia con lo que es la observación de lo por el cual vemos en el tórax, ¿no? Y vamos a ver que aquí hay una inspección en lo que es la zona somática o general. Aquí vamos a ver el paciente cómo viene, ¿no? Con la actitud con la que viene el paciente, la fase que puede presentar el paciente, el estado nutricional de mi paciente. Recuerda, porque a un paciente con un problema de repente de nutrición,
el tórax se va a ver con mayor predominancia que un paciente con alguna obesidad o con sobrepeso, o incluso en pacientes atléticos. Entonces no vamos a verlos de la misma manera. Aquí también se va a examinar mucho lo que es la piel. Piel y faneras, mayormente acá en faneras vemos las dos vellosidades que presentan la distribución que presenta el paciente en el pecho. Y aquí pues lo que había mencionado ya antes en cianosis, que podemos ver que si el paciente viene con dedos en palillo de tambor o hipocráticos o lo que había mencionado como acropaquia o clubing, y si las presentan pues, como ya lo he mencionado, problemas de nutrición, y vamos a ver las uñas en cristal, ¿no? En sentido de reloj, que son las selecciones en la uña en sentido del reloj. Y pues en la inspección vamos a ver que hay una gama de tipo de tórax, ¿no? Aquí vamos a detallar, a conocer las líneas que se van a ver en el tórax. Lo relevante a conocer son las líneas y las zonas, los puntos de referencia, para pues más adelante pues tener en cuenta al momento de examinar al paciente. Así que vamos a iniciar con eso. Bueno, en las líneas, como les había mencionado, las líneas y las zonas a tener en cuenta es bastante relevante. Esta es pregunta frecuente para nosotros que estamos iniciando en la parte de semiología. Así que apréndanselo. No es difícil, es bastante referenciar con los puntos de anatomía, así que es bueno tener en cuenta. Yo lo que hago para aprendérmelo primero es aprenderme líneas horizontales y luego verticales para evitar confusiones, así que les recomiendo eso. Por ejemplo, en la línea horizontal superior tenemos la línea clavicular. La línea que nos sigue es la línea de la tercera costal, ¿no? Que mayormente vamos a ver aquí entre la unión entre la axila y el brazo, pues ahí se parte una línea que es denominada línea tercera costal. Y por último vamos a ver en líneas horizontales es la línea de la sexta costal, ¿no? Que vamos a verla aquí. Tener en cuenta. Luego vamos a ver de que esta línea no es horizontal, sino es un poco oblicua, que es el reborde costal, que se va hacia la parte posterior incluso de lo que es el tórax, ¿no? Este es sobre líneas horizontales. Luego vemos las líneas verticales, como vamos a ver, iniciar en medio. Y recuerda que si vemos la distribución anatómica, por aquí se encuentra el esternón. Entonces esta sería la línea esternal media. Esta sería la línea esternal, ¿no? La línea esternal. La que le sigue es la línea paraesternal, ¿no? Paralelo al esternón, la línea paraesternal. Y si vemos la clavícula aquí y la partimos por la mitad, entonces esta sería la línea medio clavicular. Entonces, y por último está la línea axilar anterior. Entonces esas son las divisiones por las cuales tenemos que tener en cuenta. Y estas, si vemos a la parte derecha, nos lleva a ciertas regiones a tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos acá la clavícula y está por encima de la clavícula, la región supraclavicular. Si está por debajo de la clavícula, región infraclavicular. No es tan difícil como se dan cuenta, mayormente es un juego de palabras con las regiones anatómicas y con la terminología médica que ya debemos ir conociendo. Luego tenemos en la parte de medio, como ya mencioné, si estaba el esternón, ¿no? La zona esternal. Si vemos esta región es la zona mamaria, por aquí se encuentra el pezón. Y la parte inferior, que es lo que se refiere a la parte del hipocondrio, que esto mayormente lo vamos a ver en un paciente, no, en pacientes en la división de las 9 regiones en abdomen, pero esto es más adelante. Acá también tenemos que tener en cuenta, ya vimos la parte anterior, esta es la parte posterior, la espalda, ¿no? Así que me dejo entender con la espalda, y también hay líneas y hay zonas, y por ende también vamos a empezar de la misma manera como fuimos en la parte anterior. Que en la línea superior es la escápula espinal. Acá, como le vuelvo a mencionar, mucho tiene que ver referencia con la parte de anatomía. Acá está la escápula, recuerda que en la parte posterior de la escápula hay una espina, ¿no? Y ahí podemos entallar la línea escápulo-espinal, de ahí viene el nombre. Luego tenemos la parte infraescapular, otra línea inferior, que es la infraescapular, termina la escápula a la parte inferior, línea infraescapular, y luego tenemos otra línea más abajo, que es la duodécima dorsal, que es otra línea horizontal, la última horizontal. Luego tenemos en las verticales, que igualmente partimos de medio. Recuerda que por aquí pasa la columna, entonces esta sería una línea vertebral.
luego la que le sigue una paravertebral, ¿no? Y luego la que le sigue, como lo mismo, ya no está acá la clavícula, sino que está acá, está el esternón o la escápula, ¿no? Entonces sería línea medio escapular y la línea axilar posterior. Entonces todo eso ya una vez dividido vamos a encontrar que también nos tiene zonas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, acá estaba el esternón, entonces este sería, o el esternón conocido también como escápula, entonces sería esta región supraescapular. Esta región donde está la escápula, región escapular, la que está entre escápula, al lado de la escápula, región interoescapular, y si está por debajo de la escápula, región infraescapular. ¿Vieron? Que no es tan difícil, ya que son muchas referencias a la anatomía. Los nombres van referidos también a la anatomía. Luego en la axila, aquí vemos que el paciente está con el brazo hacia arriba, no se vayan a engañar, el brazo está hacia arriba, y la parte lateral del tórax, pues vamos a ver igualito, ¿no? Que hay una región inferior que sería la sexta costal, que viene de la parte anterior que habíamos visto, y del reborde costal que también lo habíamos visto, ¿no? En la parte anterior, entonces ahí se pueden guiar, y en las líneas verticales tenemos, si este es bien, esta es la axila, acá estaría la axila, acá sería la línea medio axilar, ¿no? Y si está delante de la línea medio axilar, la línea axilar anterior, y si está por la parte posterior, axilar posterior. Y esta pues me va a dividir en dos zonas, una zona axilar y una zona, si está por debajo de la axila, de la zona axilar, pues una zona infraaxilar. Creo que los nombres no se ven tan difíciles para poder entallarlos.